¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Tremenda palabra, ¿no? Bueno, acá estamos viendo el papel muy importante de quién. El Cana, que era el esposo de quién, de Ana y de Penina. Estaba meditando esta mañana y esta semana, y yo decía, tremendo los hombres en ese tiempo, ¿no? Porque podían tener toda esa cantidad de mujeres. ¿Cuántos hombres de verdad quisieran vivir en este tiempo lo mismo? Pero a causa de eso, mire lo que sucede en estas vidas. Y acá miramos algo importante, es el rechazo de quién, de Ana, ¿cierto? Pero también vemos algo importante, que es la oración de quién. Porque ¿en quién nos vamos a enfocar? En Ana, ¿cierto? Era una oración de Ana, pero también la respuesta divina de quién, de Dios, ¿para quién? Para Ana, ¿cierto? Pero también era el amor maternal y el cumplimiento de Dios por un voto que Ana hacía delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes han hecho promesas a Dios? Muchos, ¿cierto? Pero a veces es tan fácil hacer promesas, pero tan difícil cumplirlas, ¿cierto? Pero también es algo importante donde vemos algo que hizo Ana, y fue hacer un cántico especial delante de Dios después de que recibió el gran milagro. ¿Estuvieron atentos todos a la lectura? Entonces aquí vamos a mirar qué pasó con Ana. Dice que Ana era la esposa que ¿quién la amaba? El Cana la amaba, ¿cierto? Entonces el Cana la amaba tanto, tanto que cuando ella llegaba, él solamente la miraba a ella y yo creo que pensaba, si esta tuviera hijos, yo le daría mucha más bendición a ella. Pero dice que ella estaba destrozada por dentro. ¿Ustedes han visto personas destrozadas por dentro? Era una persona destrozada. Era una persona rota por el dolor en ese momento. ¿Rota por qué? Porque en ese tiempo, que no es desde ahora, era supremamente importante que las mujeres fueran fructíferas, que las mujeres se multiplicaran, que las mujeres, por eso, si ustedes se acuerdan, nuestros abuelos, ¿cuántos hijos tuvieron? Los bisabuelos, yo me acuerdo que en estos días visité una familia y me dijo, mi bisabuelo tuvo 20 hijos. Yo decía, Dios mío, no por el bisabuelo, sino por la mujer que le tocó parir tantos hijos, ¿cierto? En ese tiempo, esas mujeres eran supremamente importantes y era importantísimo que la mujer tuviera tantos hijos. Entonces, si sufría de esterilidad, ¿en qué condición estaba? En una condición de rechazo, de destrozo, de infertilidad, de no tener hijos, de poco esterilidad, porque era lo que estaba teniendo. Era un problema ¿cómo? Emocional. Un problema de una autoestima, porque imagínense ir al templo y entonces estaba Penina y a Penina le decían, muestre sus hijos. ¿Ustedes han visto personas que muestran los hijos? Yo he visto muchas mujeres que hablan, es que mis hijos, pastora. Y al lado está una que dice, y es que los míos no los tengo. Entonces no pueden ofrecer absolutamente nada. Entonces, ¿cómo estaba ella en sus emociones? Muy mal. Entonces, las emociones estaban rotas. ¿Cuántas esperanzas y cuántos sueños de Ana en ese momento que no se podían cumplir a causa de lo que había dentro de ella? Y es algo que a veces nos acontece a nosotros también, ¿no? A veces no solamente es la esterilidad para tener hijos, sino la esterilidad para dar sueños, la esterilidad para no producir, la esterilidad para no conquistar, la esterilidad para que una familia no sea redimida. Y es algo que marca el corazón, porque en ese tiempo las mujeres que no daban hijos eran casi malditas. ¿Sí? ¿Quién dijo serio? En serio que sí, eran rechazadas tremendamente. Entonces su autoestima, ¿por dónde estaba? Por el piso. Entonces ahí se encontraba una mujer con una identidad como baja, una madre que estaba siendo etiquetada, no puede tener hijos, no puede ser feliz, no puede ser amada, no puede ser consentida. Entonces esto le traía una consecuencia como espiritual, porque era una mujer que oraba, ¿no? Porque este hombre Elcana iba y ofrecía, o sea que era una mujer que buscaba de Dios afanosamente, y empieza ella a tener unas incógnitas. ¿Y cuál era? ¿Por qué Dios? ¿Por qué, Señor? Tantas oraciones y tú no me contestas, tantas peticiones. ¿Cuántos de ustedes han hecho ayunos?
Hay personas que llevan cuántos años en el Evangelio y dicen, he ayunado por 30 años y nunca Dios me ha respondido. Así estaba esta mujer. Deseos no cumplidos de parte de Dios. Y uno a veces dice, pero ¿por qué Dios? Porque Dios tiene el tiempo para cada uno y todo es en el tiempo de Dios y no en el tiempo de nosotros. Y eso es lo que debemos tener en nuestro corazón. Pero a pesar de todo lo que estaba viviendo Ana, ella estaba con algo en su corazón. Tenía piedad y tenía lo que debemos tener todos los cristianos. Fe. ¿Qué debemos tener? Fe. ¿Quién dijo por allá fe? Fe. ¿Qué es fe? Ver las cosas que no son como si fuera. O sea que ella como se veía. Con una barriguita así, ¿cierto? Y yo creo que consentía al bebé, a mi bebecito. Yo me acuerdo cuando yo estaba embarazada, yo le hablaba a mi bebé que aunque todo el tiempo me decían que estaba muerta, porque estuve con amenaza de aborto todos los meses, yo decía, estás viva y vivirás para contar las maravillas del Rey en el nombre de Jesús. ¿Y eso es qué? Fe. Ella estaba vestida de fe. Y Ana, aunque tenía un matrimonio feliz porque al canal la amaba, ¿sí o no? ¿Cuántas mujeres se sienten amadas? Yo me siento reamada por ese varón. Aunque él es tan humilde, tan tierno, y yo soy tan bendecida, porque tengo un carácter fuerte, que eso que el Señor me lo ha moldeado, gracias a Dios. Pero ella se sentía feliz, pero con un Dios lejano. Chévere, tenía al marido que la consentía, pero no al Dios que le respondía. Esos son los misterios que Dios tiene a veces para nuestras vidas. ¿Los hemos entendido? No. Tenemos una mujer ¿cómo? Rota, socialmente estigmatizada, espiritualmente en crisis. Así estaba la condición de esta mujer. Entonces, pero tenía el enemigo a su lado. ¿Cuál era el enemigo? ¿Cuál? Penina. ¿Simboliza a quién? Al enemigo. Mucha gente dice, ay, pastora, no hable del diablo, pero el diablo también hace fiesta. ¿Cuántos lo creen? Y harta. Entonces estaba el acoso de Penina. ¿Qué hacía Penina todos los días? Pone a prueba la fe de Ana. Pone a prueba la humildad de Ana. Pone a prueba el fervor de Ana. Eso es lo que hizo Penina. ¿Qué hace? Se une con el mismo diablo y empieza a perseguir a esta hija de Dios llamada ¿cómo? Ana. Empieza a perseguir. ¿Y qué hacía? Era su rival, ¿sí o no? ¿Usted imagina? Dios mío, yo ni me quiero imaginar tener otra mujer acá al lado y competir con ella. Dios me guarde, porque la espeluco. No, mentiras. Sí. O sea, pero de verdad, esta mujer ¿cómo estaba? Era su rival que todos los días la miraba de arriba abajo y le decía, usted tiene 90, 60, 90, pero yo tengo los 2 hijos. Serio, la irritaba todos los días, la acosaba, le hacía bullying. El bullying que ahora hacen en el colegio, se lo hacía Penina en ese tiempo Ana. Y la humillaba tanto que el acoso era tan intenso. ¿Por qué? Porque el diablo sí conoce tu debilidad. Y ahí es donde más te mete la llaga. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Entonces, él conoce la debilidad de Jorge. ¿Y a dónde le mete la llaga? En la debilidad, ¿sí o no? ¿En dónde es la debilidad de Jorge? La cabeza, ¿cierto? Ahí es donde él está. Ahí está. Entonces nosotros tenemos que ver cómo el diablo nos está haciendo daño todo el tiempo. Allí donde más nos duele, nos recuerda nuestro pasado, nos recuerda nuestra niñez, nos recuerda de dónde salimos, nos recuerda que nos ha marcado. Pero Ana era una mujer muy inteligente. ¿Por qué? Porque ella era sensible también a la voz de Dios. ¿Cuántos saben que el diablo anda como león rugiente? Y mirando no solamente a quien se traga, es a quien devora totalmente. Y nosotros a veces decimos, pobre diablo. Pero sí tenemos que estar latentes cuando vemos que el diablo es un profesional para dañar la vida de las personas. Él tiene su maestría, ¿cuántos lo creen? ¿Sí o no? Y él se manifiesta de esta forma, detrás de algunas ideologías como las que estamos viendo hoy en día, donde todo el mundo está fresco. Ay, la ideología, gracias al Señor que no pasó en el Congreso el cambiarse en los niños ni las niñas de sexo. Gracias a Dios que esto se conquistó en el nombre de Jesús a causa de una oración de unos
pueblos que oran en el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que el diablo está haciendo en este momento. ¿Qué más hace? La gente pregunta, pero es que, pastora, ¿todavía hay posesiones diabólicas? Pues claro que sí, aunque nosotros no somos de estar mirando todos los diablos porque queremos mirar lo bueno que hay en la gente para sacarle los demonios más bien. Ese es el sentir que está en nuestro corazón. Pero si ustedes miran detrás de su celular, siempre hay un demonio que le está haciendo bullying a su vida. Ustedes abren el celular y ¿cuál es el demonio que se les abre? ¿Está pobre? Juegue la lotería, ¿sí o no? ¿Está pobre? Juegue la ruleta. ¿Está pobre? Muchas personas, o sea, no se dan cuenta, pero siempre el diablo está haciendo eso. Dice que el diablo se viste ¿de qué? De ángel de luz. Y a veces está sentado en la iglesia. ¿Cómo se imagina usted? A veces se sienta ahí para decirle a su oído, ¿usted no se ha dado cuenta de lo que hacen los pastores? ¿No se ha dado cuenta tal cosa? ¿No se da cuenta que usted no debe seguirle sirviendo al Señor porque no están pendientes de usted? Y ahí está, ¿cómo? Sentado el diablo, vistiéndose ¿de qué? De ángel de luz, desanimando a todo el mundo, produciendo lo incorrecto, produciendo la destrucción, la maldad, porque Él viene a destruir la iglesia del Señor también. Pero acá, en el nombre de Jesús, el Señor nos va a dar algo especial. ¿Por qué? Porque eran unas situaciones terribles las que estaba viviendo como Ana, unas situaciones incomprensibles. Entonces, esta Penina quería sacar lo peor de ella. ¿Qué sería lo peor de ella? La debilidad. ¿Ustedes han visto cuando suena la guitarra y suena mal? Así suena mal lo que el diablo quiere hacer en nuestras vidas. Tocarnos las cuerdas del dolor. Tocarnos las cuerdas de la soledad, tocarnos las cuerdas de la pobreza, que suene horrible para que nosotros digamos, no hay esperanza en el Señor, no hay fe, no hay que creerle, pero cuando tú le crees, todo es posible en el nombre de Jesús, no hay límites para tu vida. Esta semana, saliéndome aquí del tema, me subí en un Transmilenio y se subió un muchacho que me impactó tanto, y a mí me gusta escuchar muchísimo a la gente que sube al Transmilenio, porque a mí me gusta que me escuchen también. ¿Cuántos de ustedes les gusta escuchar? Y ese muchacho decía algo importante. Decía, cuando yo estaba niño vivía en el barrio Santa Inés, o sea, aquí cerquita. Dice, y mis padres me decían, estudie. Y yo, qué pereza estudiar. Y decía, trabaje. Qué pereza trabajar. Dice, me uní con un parche de amigos y terminé trabajando en la marihuana, terminé trabajando en todas las drogas que habían y terminé mal. Y un día me subí a una, porque en ese tiempo no había, el chino tendrá unos 36 años, y dice que en ese tiempo no había el Transmilenio, sino habían los buses esos, ¿se acuerdan? Las chivas donde nos subíamos, que el pollo salía, que el huevo salía, que todo salía por todos los lados, y que el olor salía de todo el mundo. Y entonces, dice este muchacho, dice, y de un momento a otro, se quedó solo el bus y yo me postré y dije, Dios mío, Padre, Padre, tú existes, ¿cierto? Padre, Padre, ayúdame. Y él decía, yo no conocía religiones, yo no conocía Padre, yo no conocía nada. Lo único que sé es que unos papás me decían que querían que yo saliera adelante, pero yo no hacía caso. Y claro, yo lo escuchaba y entonces dice, pero hoy estoy bien porque ese padre me llevó para Ecuador, me llevó para Costa Rica, me llevó y allá aprendí, tengo 6 idiomas. ¿Por qué? Porque separado de mis padres aprendí a vivir con mi Padre Celestial. Aunque Dios no quiere eso para nuestras vidas, quiere que seamos obedientes, ¿cierto? Dice, pero me tocó estrellarme. Y ahora le digo a todos los que van en este Transmilenio, levántense a trabajar, no esperen que el gobierno les dé, no esperen que su papá le dé, no esperen que trabaje, produzca y deje de dormir. Y verá que ustedes van a conquistar y van para adelante. Dice, y yo les voy a decir algo, estoy vendiendo estos, él estaba vendiendo unas cadenas, pero en ese momento yo no tenía efectivo porque mis billetes siempre son gruesos. Y entonces le dije, ven, quiero hablar contigo. Le dije, dame tu número telefónico, vamos a estar hablando, pero lindo lo que tú haces. Dijo, pero ¿sabe qué? A todos les digo, ahora soy un profesional porque estoy terminando en la Jorge Tadeo Lozano y a todo mundo le digo, le va a ir bien en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios hace para las personas que determinan. Y esto es lo que empezó a determinar Ana en su corazón. Aunque Ana, ¿cómo estaba más? Dice que ella estaba deprimida, pero también cuando estaba flaca, cuando Alcana la miraba y le decía, ¿y tú por qué estás así? Era porque estaba anoréxica, no comía. ¿Cómo se vuelve una persona cuando no come?
Ah, no, pero ahorita no dejen de comer, ¿no? Flaca, garruda. Entonces tenía un síntoma de depresión terrible, terrible que ya no se podía hallar. Pero Elcana, su esposo, le dice, vale, la palabra de Elcana. Elcana la amaba, ¿sí saben? Pero la amaba mucho. ¿Ustedes han visto esposos que las aman? ¿Que las consienten? Tan lindo. Ay. Yo también tengo el mío así. ¿Sí o no? Lindo. Pero Ana mira a Elcana y él le dice, ¿por qué lloras? Porque él no sabía el tormento que ella tenía en su corazón. Y le hace una pregunta empática. ¿Sabe qué es empatía? O sea, que él sí sentía el amor, él la escuchaba, él se preocupaba por ella. Y vuelve y le dice, ¿por qué lloras? Y le dice, escucha, ¿por qué lloras? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está ese corazón atormentado? Pero Elcana tenía algo que tienen algunos hombres que no están en este lugar. ¿Sabe qué tenía? Autosuficiencia. ¿No te basta conmigo? Párate aquí. Bueno, tú no tienes autosuficiencia, pero párate acá. Le dice, claro, le dice, ¿qué le dice? ¿No te basta conmigo? Y bueno. ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Y bueno, no soy mejor yo que todos los hijos que tienes, la otra. No le dice la otra. Le dice que si no es mejor que 10 hijos que ella pueda tener. ¿Sabe por qué? Porque él no comprendía todavía lo que algunos de los americanos son los que dicen eso, que es una idea mal dicha, digo yo, o mala vida, donde dicen que nosotros tenemos que tener un orden, ¿no? Primero Dios, segundo ¿quién? Mi esposo, tercero ¿quién más? Los hijos, cuarto el trabajo, no sé, eso no es correcto. Lo correcto, ¿sabe qué es? Que el amor es diferente para esas personas. El amor de Dios es un amor ¿qué? Ágape, ¿sí o no? El amor hacia el cónyuge, ¿cuál es? El amor eros, el amor para los hijos es el amor filial, ¿cierto? Entonces, no entendemos la clase de amor que debemos tener, pero ese hombre estaba como, era un hombre autosuficiente, arrogante, que no se parecía a Jorge, pero que era así, ¿cierto? Y entonces, siéntate, Jorgito, porque ahorita voy para allá. Y entonces, ¿qué tenía él? Una autosuficiencia. Yo soy mejor que 10 hijos. ¿Tenía un problema de autoestima o no autoestima este hombre? Claro que sí, también. La una porque no podía y el otro porque era arrogante. El otro porque era orgulloso y yo soy el mejor que todo el mundo, ¿no? No sé, no seré yo mejor. No te llenaré tanto el corazón con mis abrazos, con mis papachuchos. Y ella decía, no, 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 porque yo quiero que el Señor me bendiga. O sea, que ¿quién la está embarrando ahí? Elcana, diciéndole esto a ella. Entonces, esto es lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana. Nosotros tenemos que hacer algo. Elcana lo tenemos que mirar y él es el prototipo del amor, del hombre que ama. Entonces, que se preocupa y ojalá todos los hombres se preocuparan por las mujeres, que no buscaran lo propio, porque hay muchos hombres que están buscando que mi esposa me ame, que me... ¿Se han visto esos? Porque mi esposa no me consiente, porque mi esposa no me cocina, porque no sé qué, pero no están pendientes que la esposa también tiene la necesidad que usted tiene en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es la reacción de Ana? Ana empieza a sentir que aunque él la ame, aún Penina sigue destruyéndola. Porque Ana era Penina era una mujer como tóxica. ¿Ustedes han escuchado esos tóxicos? No están en la iglesia, gracias a Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 4:31. ¿Ya la encontró? Busquen Efesios 4:31. ¿Ya lo encontraron? Sí. Entonces, dejémoslo ahí. Entonces, algo que me impresiona aquí con Penina es que ella no se pone a la altura de... Ana no se pone a la altura de ¿quién? De Penina, porque ella le podría decir, bueno, que usted tiene hijos, pero yo tengo quien me ama, ¿sí o no? Ella no se puso a esa altura. Ella no ve importante en ese momento lo que hace Ana, sino que ella evita. ¿Ustedes saben cuál es el efecto espejo? ¿Cuántos saben cuál es el efecto espejo?
A ver, Vilma, ¿cuál es el efecto espejo? Porque me dijo que sí. Es el que rebota, o sea, porque me estoy viendo, entonces rebota Rebota el reflejo. ¿Ustedes han visto esas familias donde si yo estoy bien, mis hijos están bien? Si yo estoy bien, mi marido está bien. Si yo estoy bien, la sociedad está bien. Si yo estoy bien, todo está bien, ¿cierto? Y han visto las personas que entran por esa puerta, que cuando entran, hola pastora, ¿y cómo está? No, es que mi hijo está mal. ¿Y qué reflejan ellos? Lo mal que están los hijos. O los hombres, lo mal que está la familia. Y ese efecto espejo, ¿qué hace? Dañar nuestras vidas, y no tenemos que tener el efecto espejo, sino el efecto de Dios, que es el que cubre nuestras heridas, el que sana, el que restaura, el que nos libera en el nombre de Jesús. Pero esta mujer Ana no tenía ese efecto espejo, que aunque Ana le hacía y se miraba delante de ella, ella no hacía lo que ella le estaba mostrando, sino que ella hizo algo. ¿Ustedes han visto las mascotas? No, yo tengo 2 mascotas, ¿no? Cuando mi perro se enferma es porque mi marido está enfermo. Sí, los perros también reflejan. Cuando mi perra, porque como tengo perro y perra, ¿no? Cuando mi perra le da calor, es porque yo tengo calores. Pero de verdad, alguien me decía, no, pastora, pero yo estuve en el psicólogo, no, pero también necesito psicólogo. Todos necesitamos psicólogo, pero el psicólogo nuestro es el espiritual. Y entonces estuve en el, ¿cómo se llama? El que maneja las hormonas, la médica, ¿cómo se llama él? El ginecólogo. Ya iba a decir el ginecostetra, es que voy a tener más hijos. Y cuando estuve ahí, llega y me dice el médico, yo le decía, es que sufro de unos calores terribles, pobrecito mi marido. Dice, ¿y tienes mascotica? Le digo, sí, tengo una perrita y ella está igual. Dijo, ellas se les reproduce lo mismo. ¿Ese es el efecto qué? Espejo. Pero este es el que no debemos tener nosotros, que si los otros están bien, yo estoy bien, o yo tengo que estar bien por encima de, ¿cierto? Tengo que estar bien. Entonces, aquí, ¿qué pasó con esta mujer? Ana, aunque la otra la acosaba, aunque la otra la perseguía, aunque la otra le decía, ella respondía, como dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Yo creo que se quedaba mirando y le decía, te felicito, te amo. ¿Cierto? Yo creo que le decía eso. ¿Por qué? Porque ella tenía una relación íntima con el Señor. Pero ahí es donde vamos a ver, si tú estás mejor, todo va a estar mejor porque estás unida con el Señor. ¿Qué dice Efesios 4:31 de esas emociones tóxicas, de esas relaciones tóxicas? Dice, ¿qué dice? A ver. Eso lo había leído el pastor hace 15 días, creo. ¿Qué dice? Lo voy a leer yo acá. Dice, líbresen, ¿qué? Aunque en la Reina Valera dice, quítese, ¿sí o no? Entonces dice, quítese de vosotros toda ¿qué? ¿Qué más? Furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Y por el contrario, ya vamos a ver el contrario, ¿sí o no? Dice, quítese todo esto, ¿cierto? ¿De quién? De su vida. Entonces, ¿qué está pasando cuando alguien tóxico como Penina viene y me daña? Daña la relación de la familia. El apóstol Pablo dice, quítese. Él está hablando en ese tiempo ¿a quiénes? A los de Efesios. Les dice, quítese. ¿Qué es quitarse? Despójese. Entonces le dice, ¿despójese de qué? De la grosería. ¿Cuántos son groseros acá? Ahorita me responden todos. No respondió nada, gloria a Dios. Dice quítese ¿qué? La malicia. ¿Ustedes han visto esas personas que todo el tiempo piensan mal? Es que usted no se dio cuenta cómo me miró, pastora. Usted no se dio cuenta cómo mi esposo llegó y no me saludó. Yo pienso que estaba con alguien antes de que llegara a la casa. ¿Serio? ¿Y nos lleva a qué? A amargarnos, a hablar mal del otro, a pensar mal del otro, a decir mal del otro, a destruir al otro. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces nos dice, quítese, ¿toda qué? Grosería. Pero también dice, quítese toda gritería. Aunque aquí está más abajo. Dice, quítese, o sea, despójese, porque ¿cómo estamos vestidos cuando alguien viene y nos intoxica? Cuando alguien viene y nos daña, estamos vestidos de eso.
¿Ustedes han encontrado? Y son personas que empiezan a gritar, a discutir. Entonces la casa parece fuegos pirotécnicos. ¿Ustedes se acuerdan ese mensaje que salía antes en los buses donde las personas iban por la ventana? Oiga, ¿me va a llevar hasta donde su papá? Oiga, ¿me va a llevar hasta donde... ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas ventanas? Y empieza la gente a tener esos fuegos en su casa y eso lo lleva a la destrucción. Entonces dice, quítese, ¿qué más? Gritería, amargura, enojo, ¿cierto? Pero dice, no se acueste antes sin haber solucionado el problema con su familia. Llámese esposo, hijos, mamá, papá, hermano, lo que sea. No vaya a su cama sin haberse puesto al día, porque usted no sabe si al otro día amanece. Eso no lo dice la Biblia, lo dice Primera Esmeralda 1:4. Dice, quítese, ¿sí o no? Despójese, ¿de qué más? De la ira, o sea que esa adrenalina que le sale por la cabeza cuando le da rabia, ¿cierto? Ustedes han visto personas que les llenan de ira, ¿qué hacen? Se les pone roja la cabeza, ¿cierto? Y en él se nota, pero nosotros, ¿cierto? Te está diciendo, quítese esa adrenalina. ¿Por qué? Porque cuando tú gritas, eso te lleva a la ira, hasta que no se puede controlar y tú empiezas a dañar la estima de los demás, como estaba haciendo Penina con Ana. Eso era lo que estaba haciendo ella, pero aún así Penina, ¿qué hacía? Controlaba el demonio propio y tenía dominio propio. Se controlaba de una forma tremenda. Entonces dice, no se acueste sin ir a estar con esa persona. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la ira, ¿qué te produce? Entonces te produce resentimiento y yo no perdono. Perdono, pero no olvido. ¿Ustedes han visto a esas personas? Hace 30 años mi mamá me pegó, entonces no la olvido. Pero ahí la tengo a mi mamá. Entonces lleva al resentimiento, lleva a la rabia, que cuando le dicen algo, ¿ustedes saben quién tiene rabia? ¿Los qué? Los perros. Y ladran de una vez. ¿Qué? ¿Sí o no? Eso es lo que hacen. Entonces empiezan a ladrar. Pero ¿qué es lo que el Señor nos llama? Que se quite la ira, que se quite el enfado, que nosotros si no hacemos esta cirugía en nuestro corazón, nos va a llevar algo terrible. ¿Y sabe qué es? La amargura. ¿Han visto personas amargadas? Usted no la puede saludar porque lo muerde de una vez. Y yo a veces voy a lugares y le veo una cara a la gente. Hay una niña que está trabajando en un lugar y yo esta semana pasé por ahí porque a veces voy a dar consejerías con mi esposo y entramos al lugar y sé que la niña trabaja ahí donde venden postres. A mí me encantan los postres, pero al que iba a recibir la consejería también. Y entonces le dije, aquí trabaja una niña lo más de linda que es venezolana y me dijo que ustedes atienden súper bien. ¿Qué? Le dije, sí, que ustedes son cristianos. ¿Ah? Le dije, ¿usted tiene la sonrisa de Cristo? Sí, ¿qué quiere? Entonces le dije, ¿puedo entrar? Porque pues a mí como no me da pena, casi gracias a Dios. Me cuesta que me dé pena. Entonces entré y le dije, ¿puedo colocar la cadena? Y no quedo encerrada acá porque es que usted con esa cara me asusta. Pero me dijeron que acá eran cristianos. Entonces dije, ¿qué es lo que necesita ver? Le dije, pues un postrecito de limón. Y le pregunté al otro que estaba ahí, le dije, ¿qué le provoca? Dijo uno de coco. Le dije, ¿será que nos asusta el coco? Entonces, fue la única forma que le hice sacar como la risa, pero sí le vi. ¿Por qué? Porque cuando las personas están llenas y están llenas de esa toxicidad, entonces les produce ¿qué? Amargura. Y hay algunos amargados dentro de la iglesia, ¿no? Que llegan y no saludan a nadie, oiga. Y en eso estamos trabajando en la iglesia. ¿Qué te cuesta saludar? ¿Te cobramos por saludar? ¿Por abrazar, por mirar, por hacer? Aquí no se le cobra absolutamente a nadie, ¿sí o no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Que se quite eso de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la amargura es pecado y apaga el Espíritu Santo. Cuando tú eres amargado, pues entonces el Espíritu Santo está diciendo, oiga, pero déjeme actuar. Y apaga nuestra relación con Dios y eso es lo que tenemos que mirar todos los días. Pero la sabiduría de Dios nos enseña lo siguiente. Veamos el versículo de Efesios 4:32. Porque aquí es donde vemos la magnitud, el amor, la grandeza de Dios. Es que nos hemos despojado, pero ahora dice el siguiente. Pero al contrario, ¿sean qué? ¿Sean qué? Entonces les dice, si ya se quitaron eso, entonces ahora colóquese
Colóquese la amabilidad, Jorgito. A ver, Jorgito, pase para acá. A mí me cuesta a veces ser amable porque mi carácter como es tan fuerte. No, yo soy amable, pero cuando digo trabajar, ¿vístase de qué? La amabilidad que trae qué? El perdón a nuestras vidas. ¿Qué más dice? ¿Vístase de qué? Misericordia. Vístase de un buen qué? Corazón. ¿Cuántos quieren tener un buen corazón? Esto es lo que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la bondad, el amor, la benignidad son los frutos del Espíritu Santo que tenemos que tener todos los cristianos y más los de Living in Family en el nombre de Jesús. Compasión los unos por los otros. ¿Nos cuesta tener compasión? Muchísima, ¿cierto? Compasión. La compasión aviva la relación con Dios, levanta la relación con su familia. Y esto no es humano porque por nosotros ni le haríamos un dulce a nadie, ¿sí o no? Esto es algo divino que sale de tu vida. Dígale, Señor, quiero tener lo divino para que lo divino sea lo que conecte a la otra persona y no lo tóxico. Yo no quiero ser Penina. ¿Cómo quiero ser? Como Ana. Entonces, Ana estaba aquí siendo probada. Y Ana entonces no se rebela contra su marido porque otra le dice, oiga, ¿pero qué le pasó a usted? ¿Tan viril con ella y conmigo qué? ¿Tan reproductivo con ella y conmigo qué? ¿Sí o no? Le hubiera podido decir eso, pero ella no, ella dice, se queda callada. ¿Y espera en quién? Dice, definitivamente, Dios tiene el control. Y eso que ella no hace, no se rebela contra el marido, no se levanta contra Penina, entonces empieza ella a sentir que tiene el favor de ¿quién? De Dios. Porque también tenía el favor de ¿quién? De Elcana, su marido. Era la favorita, pero eso sí es grave. ¿Sí saben que el favoritismo dentro de las familias daña a las familias? La comparación daña a las familias. Por eso Caín y Abel estaban, por eso José y todos sus hermanos estaban en esa condición, porque el favoritismo es que mi hijo mayor sí es bueno y el chiquito no. Mi hija mayor sí me peina y la otra me espeluca. ¿Sí o no? Y el favoritismo es malo. Despierta celos, despierta resillas, despierta hasta muerte entre hermanos. Si uno no se da cuenta a qué horas, dejen de comparar todos los hijos. Si el Señor les dio 12, amen los 12. Y si les dio 2 también, amen los 2 por igual y los 2 son importantes. El uno tiene una cosa y el otro tiene otro, pero a los 2 díganles, los amo. ¿Cuántos de ustedes le hablan a los hijos y les dicen, los amo? Los abrazan, los amo. ¿Sí o no? Entonces, ella sentía el favoritismo, Ana. Pero Ana hace algo importante que debemos hacer nosotros los cristianos. ¿Qué? ¿A qué recurrió Ana? ¿Recurrió a Dios en qué? ¿En qué? ¿En qué? Oración. ¿Cuántos oran acá? Oraba. ¿Cómo oraba? Primero, ahí dice la palabra, dice, derramaba su corazón. Y le decía, Padre, mira mi condición. No le decía, Elcana, mírame cómo estoy. Hoy estoy más triste que ayer. No, era delante de Dios. Derramó su corazón. Esta oración le trajo la respuesta a ella a esa prueba que todos los días estaba viviendo. Y es la respuesta que tú vas a tener cuando derrames el corazón delante de Dios. Tienes que recurrir a ¿qué? A la oración. Aplauda bien o si no, quédese quieto. ¿A qué tenemos que acudir? A la oración. Pero cuando ella oró empezó a descargarse, hizo una catarsis, derrama su corazón y le dice, Padre, me sentí así, vulnerable, rechazada, infértil, improductiva, destruida. De todo tenía. Pero ella dice lo que dice el Salmo 62:8. En el Señor tengo el contentamiento. En el Señor está mi alegría. Y ella empieza a echar esa ansiedad sobre el Señor. Por eso dice la palabra en 1 de Pedro, sí, venid a mí, los que están, ¿qué? Venid a mí. Y entonces el Señor le dice, está cargado, pero usted sigue cargando lo mismo. Venid a mí. ¿A dónde tenemos que ir? Señor, ¿a quién le entrego mi economía? El futuro. La relación con la pareja. A Dios. Entonces ella le dijo, Señor, hoy he hecho mi aflicción delante de ti. Una aflicción, Señor, emocional, social, porque todo el mundo me está mirando. Que voy al templo y allá se paran las dos, Elcana y Penina. Penina y Ana. ¿Y qué hacen? Las observa todo el mundo. Y gracias a Dios que como esta tierra no es de chismosos, ni de murmuradores, entonces todos callados, ¿sí o no?
Pero ella dice, no, yo te entrego la aflicción. Oró a Dios con clamor en su corazón. ¿Cómo es la oración que tú haces, Señor? Tengo un hambre. Ay, ¿a qué hora será el desayuno, Padre Celestial? ¿Sí? ¿Cuál es la oración que le estás haciendo al Señor? Es orar como oró Ana. Dice que Ana oró intensamente. ¿Cómo es? Intensamente. Hablaba con Dios y hablaba en su corazón y ella balbuceaba. Pero ¿sabe qué? Dice que ahí hubo un hombre que era el levita y se llamaba ¿cómo? Elí. ¿Y qué hizo Elí? ¿Qué le dijo Elí? Oiga, pero ¿qué le pasa? Usted estaba ebria. Tremendo ese pastor, ¿no? No tenía discernimiento. No sabía la condición de sus ovejitas. Les faltaba conocer esa parte. Y entonces le dice, tienes que dejar el licor. Pero no sabía cómo sería la oración de Ana, que la embriagaba a ella, que ella se sumergía en el poder del Espíritu Santo, porque aunque este hombre no la vio de rodillas, ni la vio parada, ni la vio hablando, en el corazón de ella se mostraba el poder de Dios en el nombre de Jesús. Ahí se mostraba, porque nosotros tenemos que mostrar eso. Aunque esa oración no era vocal, sino interna. Padre, mírame a mí, mi condición. Respóndeme, Señor. Yo creo en ti, yo confío en ti. Me vas a cambiar mis circunstancias, vas a cambiar mi hogar. Voy a tener mi generación, voy a tener, Señor, las promesas que tú me has hecho se cumplirán en el nombre de Jesús. Eso era la que oraba ella. Se cumple, Señor. Pero era una lucha con Dios en oración. Así como luchó Jacob con el ángel, hasta que no me des la bendición, no te suelto, Señor. Y así tenemos que decirle nosotros, no te suelto, mi Padre, hasta que me des la bendición. Yo no te suelto, Señor, hasta que extiendas esta iglesia, hasta que levantes líderes, Señor, profetas, maestros, hombres y mujeres que le teman a Dios, pero que amen a Dios con el corazón. No te suelto, Señor. No te suelto, Señor, hasta que le cambies el corazón a los que están aquí, empezando por mí. Yo le digo, Señor, cámbiame mi corazón. Cada día pido más un cambio. El que diga que está cambiado perdió el año. Porque mire cómo estábamos vestidos y ahora cómo nos tenemos que despojar. Pero el Señor, ella hace esa oración. Pero también era una oración con compromiso. ¿Cuál era la oración con compromiso? Dispuesta a una acción. No era, oiga, Señor, si tú me das el hijo o los 5 que te pido, Señor, yo te sirvo. ¿Ustedes han escuchado a esas personas? Señor, si tú me sanas mi hijo, yo dejo de tomar. Yo he escuchado eso. Sí, condiciona al Señor. No era una oración de regateo. Yo sí regateo harto, la verdad. Para hacer negocios, ¿no? Déjeme bárbara. Pero es con los hombres, no con Dios. Pero no era una condición de regateo. Era una oración con compromiso. Ella dijo, Señor, si tú me das ese hijo, yo renuncio a mi hijo apenas tú me lo des y te lo entrego y él te servirá. ¿Cuántas veces tú le has hecho promesas a Dios? Señor, renuncio a mi hijo, renuncio a mi marido, te lo entrego. Yo todos los días renuncio a mi marido. Yo le digo, Señor, yo renuncio a este varón porque el corazón de él no es para mí, es para ti. Porque si te sirve a ti, si te ama a ti, me amará a mí, amará a mi generación y hará todo lo que tú le has encomendado. Todos los días yo le digo eso. Porque alguien decía, pero pastora, ¿para qué ora por el pastor? Si el pastor está bien y él tiene conexión divina. Y todos los días le digo, Señor, que este hombre tenga un corazón tan lindo para amar a mi familia, porque el que ama a mi familia me ama a mí. El que ama a mis hermanos en la condición que tenga, a mis padres, no importando quién sea, me ama a mí, porque el amor de Dios está en él. En estos días estábamos en la reunión de parejas y decían, ¿cómo es que usted siente que su esposo la ama? Y yo lo que más me interesó fue que nosotros venimos de una familia de bendición. Que ahora alguien dijo, oiga, pero pastora, ahora no se ve claro. Yo vengo de un papá que era borracho, porque ya se fue para el cielo. Pero antes de eso había dejado su licor. Vengo de unos hermanos que en esa condición de una madre que sufrió mucho, pero era un papá, dentro de todo uno dice, súper bueno y la mamá re linda. Una condición de donde uno le tocó lucharla, sudarla, fregarse la vida, digo por ahí. Pero valió la pena porque Dios todo lo tiene con propósito. Si no lo hace, no estoy aquí parada. Y entonces uno como que dice, Señor, ¿yo qué debo hacer? Pero siempre oraba, yo le decía, Señor,
siempre le clamaba, Padre, yo te suplico que cuando mi padre salga a tomar, ustedes saben en la Victoria como los ángeles caídos están por ahí. Y si él estaba tomando, yo decía, cuídamelo, Señor. Y con mi hermana y mi madre siempre estábamos en la ventana, ¿dónde están mis hermanos? Dios mío, que les vaya bien, que no les va a pasar nada. Y en este momento, gracias al Señor, todos han sido transformados y tocados por el Señor. ¿Por una oración qué? Comprometida. Yo le dije, Señor, tú me das mi familia y yo me consagro a ti, me comprometo contigo, Padre. Eso fue lo que hizo Ana. Entonces, Ana nos enseña que no se sirve a Dios, sino que está dispuesta a servir a Dios. Entonces, porque todos estamos esperando, Señor, sírveme a mí, Señor, dame, como las ovejas, ¿no? Y los terneros. ¿Ustedes han escuchado a los terneros? Dame, ¿sí o no? Leche. Todos estamos, entonces, dame, córtame, cógeme, libérame, enamórame. Todo eso es lo que hacemos nosotros a diario. Pero el Señor te está diciendo, no, renuncia a ti, entrégame lo tuyo y yo te entregaré lo que tú quieres en este momento. Pero renuncia. ¿A qué quieres renunciar? ¿Cuál es lo que tu Samuel que tienes ahí? Porque a veces el Samuel se nos convierte en ¿qué? En el ídolo. Lo adoramos, lo miramos, lo veneramos, lo llevamos. No, nuestro Samuel tiene que estar delante de la presencia de Dios, en el altar con el Señor. Eso es lo que debe estar ahí. Entonces, Ana nos está enseñando aquí. ¿Qué nos enseña? Que nosotros no estamos viviendo una religión, sino que estamos viviendo una fe cristiana auténtica, que lo que digamos, lo hagamos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero ella también tuvo otra oración. ¿Sabe qué era? Una oración eficaz. Era una oración que estaba cambiando la situación, cambiaba el estado de Ana. Ana ya dejó de llorar. ¿Cómo sería? Que se embriagó. ¿Cuántos de ustedes han sentido que se embriagan cuando están orando? Yo sentí ahorita que cuando estaban ministrando a los jóvenes, algunos estaban tan metidos que se olvidaron lo que dejaron en la casa. Porque era una oración ¿qué? Eficaz. Se vuelve una oración adicta. ¿Ustedes han visto las personas adictas cómo son? Las personas que son adictas, llámese alcohol, droga, lo que se llame, es que ellos hacen eso para cambiar su estado de ánimo. Entonces, no, pídame una de vino, pídame otra, una paca de cerveza, pídame no sé qué. Y entonces, ¿y está feliz? Sí. ¿Y termina? Porque cambian su estado de qué? De ánimo. Pero Ana, ¿sabe qué me encanta de Ana? Y eso, los que están en esa condición, tienen que pedirle al Señor porque eso es adicción. Pero acá Ana hizo esa oración ¿qué? Adicta. ¿Qué es adicta? Una oración que cambió su rostro. Una oración que cuando Alcana la vio, yo pienso que la vio más linda que antes. Una oración que cuando Penina la vio se asustó. Dijo, uy, esta va a ser mi competencia ahora sí. Más de lo que estaba asustada. Le cambió su estado, se le cambió su actitud, le cambió esa adicción. ¿Para qué? Porque tiene que ser adicción de sanidad, adicción de bondad, adicción de amor, adicción donde yo pueda decir, dependo del Dios Altísimo y no dependo de las circunstancias, sino dependo ¿de quién? De mi Jesús de Nazaret. Esa es una adicción que nos lleva a que seamos más tranquilos, más sosegados. Que seamos puros. Hoy estaba hablando con alguien que ya sabe quién es. Entonces me dijo, pastor, estaba enferma, muy enferma. Y yo le dije, ay, Dios mío. ¿Y qué no has dejado? Sí, pastora, yo estaba pensando eso. No les voy a decir quién es porque la identifican y quiero que no sepa nadie. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Yo pienso que antes de la sanidad, Dios te está llamando a la santidad. ¿Por qué? ¿Qué es más importante tener, sanidad o santidad? ¿Qué es más importante? No lo escuché. Santidad, porque cuando tú tienes santidad, ¿eso te lleva a qué? A la sanidad. Y eso es lo que Dios quiere que. Entonces, empecemos a cambiar nuestro estado porque nos vamos a embriagar, vamos a ser adictos ¿a qué? A la oración. Si yo soy adicta a la oración, salgo de acá orando, no dándole a todo el mundo en la cabeza. Oiga, pero ¿quién va a traer el almuerzo? ¿Quién lava las papas? ¿Y quién corta la yuca? ¿Serio? Yo he visto familias así, que en la iglesia, aleluya, ¿cierto? Entran a la iglesia y se quitaron
¿Serio los cachitos? Y en la iglesia, aleluya. Y salen de la iglesia y se encuentran como fieras. Pero ella era tanta la adicción que ella empezó a estar feliz. Yo me acuerdo algo que sí, creo que les he contado. Estaba leyendo un libro de Benny Hinn que se llama Buenos días, Espíritu Santo. ¿Sí les conté una vez? Y estaba leyendo el libro y yo iba a pagar la pensión de mi hija en la universidad y llevaba como 3 millones de pesos. Y entonces en ese tiempo la Caracas no es como está ahora, ¿no? La Caracas era de hartos ángeles pero caídos. Y entonces como yo estaba leyendo el libro de lenguas en el espíritu, pues yo estaba todo el tiempo, oraba, leía, y yo, Rabarazán, Señor, gracias Espíritu Santo, lléname, satúrame, no sé qué, y dele con el Espíritu Santo. Y se me acerca un hombre y me mira y me dice, parcera, bájese lo que tiene. Y yo, rambarasíngarajaya, bajaya, ringarasán. Y el tipo, ¿qué es lo que habla? Y yo, ringarasán, y yo reprendo todo espíritu inmundo de robo, todo espíritu que venga, pues en mi lengua, ¿no? Y yo, rambarasán, esta vieja es como china. Y ringarasíngarajaya, papasángarajaya. Y entonces, y me subí al bus, porque en ese tiempo uno pagaba en el bus. Y el Señor, ¿cuánto me dio? Yo, rambarasíngarajaya, papasángarajaya. Y llegué a la casa y seguía orando en lenguas, porque esa es la adicción que Dios quiere que tú tengas en tu corazón, en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios quiere, que tú tengas una adicción por Él. Y esto fue lo que hizo Ana. Ana nos dio el ejemplo de evitar esos espejos, el efecto espejo, el efecto depresión, el efecto, sino que ella cambió su estilo de vida. Y ahí fue cuando el Señor, ¿qué? Le respondió. El Señor, al ver la condición de esta mujer, al ver su estado de adicción, dijo, le voy a regalar un hijo en el nombre de Jesús, porque Dios que tenemos es soberano de la creación y es el Padre de buenos y de malos. Pero también, si sabes, esta mañana estaba leyendo que Él es el Padre y cuida de sus hijos como cuida de sus bestias. Pero no sea bestia, no, es que ustedes, perdón, no, es las bestias que tienen en la casa. Entonces, yo hablaba con alguien porque me decía, pastor, usted tanto debe con sus perros. Y a los perros que, no, la palabra lo dice claro, que el que ama a la bestia, ama a Dios. Y el que odia a la bestia, ¿qué hace? Odia a Dios. Entonces, si el Señor ama los animales, ¿cómo no iba a amar a Ana en su oración para entregarle este precioso Samuel que se fue ofrecido delante de la presencia del Señor? Eso es lo que hace Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos tener esta oración que tuvo Ana? ¿Cuántos queremos tener la condición de ella, de hacer lo que ella hizo? Porque ella tenía un verdadero amor por el Señor. ¿Qué es lo que debemos tener? Amor. Y ahí viene otra predica que después era de amor. ¿Pero amor de cuál? Del bueno. Amor incondicional, amor sin límites, amor verdadero, no un amor fingido. Te amo. Ay, salga rápido y no me quite tiempo. ¿Serio? Es un amor real el que Dios quiere en nuestro corazón. Yo le pido todos los días, Señor, ayúdame a amar todas esas almas de la iglesia, que son una bendición y solo tú las amas tanto para yo poderlas amar. ¿Serio? No es fácil. Un día uno lo saluda a uno y otro día, ay, pastora, es que usted no oró como debía orar. Pero ya los perdono. ¿Serio? Porque todo el tiempo es como si yo tuviera la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad? Diga, yo tengo la responsabilidad. ¿Qué hizo Ana? ¿Se quedó callada? ¿Se quedó en depresión? ¿Se quedó en su dolor? ¿Se quedó en su agobio? ¿O se levantó? ¿Qué vas a hacer tú? Diga, me levantaré, iré a mi Padre en el nombre de Jesús y seré restaurado, seré bendecido y mi promesa se dará. Lo que he creído, Dios me lo concederá en el nombre de Jesús. Eso es lo que yo tengo que creer. Me lo va a conceder el Señor. Lo voy a tener. Yo voy a tener mis hijas que en el nombre de Jesús predicarán en los lugares más infinitos de la tierra. Yo le digo, Señor, tengo a mi hija en España y toda la vida en mi corazón, ¿no? Antes de estudiar, yo decía que le sirva al Señor y mi esposo, que estudie para que le sirva donde quiera que vaya. Yo sí que, pero que le sirva al Señor. Y me decía, mami, tengo tantas ganas, porque si no paso, ¿sabe cuál es el problema para que no le sirva a Dios? Pasar por las pruebas. Porque si tú no pasas por las pruebas, tú no conoces al Dios verdadero. Te pasa igual como Jod. De oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven.
Y mis ojos van a ver el milagro de Dios. Mis hermanos todos estarán aquí en el nombre de Jesús. Mis 18 sobrinos estarán acá en el nombre de Jesús. Porque tengo una madre que también se rinde delante de Dios. Tengo un esposo que él ora por mi familia todos los días. Y creo que las hermanas de mi mami, las hermanas de mi papá, la extensión de la familia estarán en este lugar. Porque la gloria de esta casa será mejor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. Eso dice el Señor. Tú tienes que creerlo. ¿Cuál es el milagro que hoy necesitas? ¿Cuál es tu Samuel? ¿Por qué estás llorando? ¿Cuál es tu angustia? Y eso es lo que le debes decirle al Señor. Aquí estoy, Señor. Yo escucho a muchas personas y la angustia por la nación. ¿Será que Colombia no es de Cristo? ¿Será que Jehová de los ejércitos no es más poderoso? Que cualquier cosa, que cualquier circunstancia o lo que digan los medios de comunicación. ¿Será que Él no dominará a los hombres? ¿Será que Dios no puede entrar a tu hogar y restaurar a ese hombre o a esa mujer que un día te abandonó? ¿Será que no puedes tener a unos hijos aquí rendidos a los pies antes de que se rindan a la oscuridad donde las tinieblas los quieren cubrir? Pero es más poderosa la luz de Cristo que está dentro de ti y que oras para que Dios responda. Eso es lo que vamos a hacer. Señor, respóndeme. Yo quiero que cierres tus ojos. Y le digas, Padre, mira por lo que estoy pasando. He tenido peninas a mi lado, Señor. Aún esas personas que